Pero ¿qué pasa, mis mineros? Y bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre uno de los magnates más grandes en la historia, quien hasta hoy en día se sigue hablando de él. Esa persona que obtuvo el 98% del negocio del petróleo. Estoy hablando de nada más y nada menos que John D. Rockefeller, el gran magnate, el gran propulsor del Standard Oil. Antes de comenzar el video, quiero comentarles que acabo de crear una comunidad. Somos un grupo en WhatsApp ahora mismo, para las personas que están suscritas. Cuando vayas a entrar, mándame un screenshot que estás suscrito y ahí vas a poder ver adelantos de los siguientes videos, las páginas que voy encontrando y que sé que pagan. Y así pues también vas a obtener ayuda por si acaso no entiendes... por si acaso no entiendes nada o algo así por el estilo. Así que comenzamos con el video. Bien, Rockefeller fue una persona que nació en Richmond, Nueva York, el 8 de julio de 1839. Fue un empresario, inversor e industrial estadounidense, el creador del Standard Oil. Desde niño se le vio esa gran capacidad de hacer negocios. Pintaba rocas, se las vendía a sus compañeros y sus compañeros depositaban el dinero en un frasco azul, a la que él le denominó su primera caja fuerte. Viene de una familia de inmigrantes alemanes que a su vez descienden de franceses hugonotes que pues pasaron a Alemania en el siglo XVII. Su madre fue un ejemplo a seguir, muy organizada y muy dedicada a su familia. En cambio, su padre, la verdad, no mucho. Esta persona era un vendedor de ambulante y pues se iba por días y de alguna forma llegaba con los bolsillos llenos y con regalos para la familia. Luego descubrieron que era un estafador que estafaba a las tribus que aún estaban vigentes en ese tiempo. Luego su familia se mudó a Cleveland, Ohio, donde se desarrollaría uno de los grandes movimientos industriales en la época. Ya a los 16 años se graduó en finanzas y se hizo contador. Trabajó en varias empresas. Una de las cosas que más me llamó la atención, que cuando Rockefeller se iba a dormir, luego de que se trabajaba y todo lo demás, se imaginaba las transacciones que había hecho el día anterior o ya luego, o sea, las transacciones que había hecho ese mismo día y pensaba cómo podía mejorar el funcionamiento de la empresa. Vamos allá, el comienzo de un imperio. Standard Oil fue la gran refinería de petróleo que tuvo todo el país entero. Standard Oil comenzó en el año 1870, que básicamente era una compañía que pues refinaba petróleo. Para ese momento no se usaba la gasolina, o no se usaba tanto, solamente se utilizaba para el queroseno y para el gas. El Standard Oil desde sus inicios tuvo un crecimiento muy acelerado. El Standard Oil fue creada por varios accionistas y familiares de Rockefeller, y al final Rockefeller se quedó con la empresa. Uno de sus primeros grandes pasos fue hacer un contrato ferroviario con Cornelius Vanderbilt. ¿Por qué digo que ese es su primer gran paso? La verdad, cuando estás empezando y necesitas canales de distribución buenos, pues tienes que ir con el mejor. Y Cornelius Vanderbilt era el que tenía la gran parte de los sistemas ferroviarios del país. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, si no era por ferrocarril, pues tenías que mandarlo por barco. Entonces eso no era tan bueno para el negocio, porque para que tu producto llegara al consumidor final tenías que esperar 2 semanas como mucho o como mínimo.
Más o menos así como mínimo, porque tendrías que salir como por el río Mississippi, luego tendrías que voltear toda la costa, luego tenías que subir y llegar hasta Nueva York, y eso les tomaba mucho tiempo. Entonces, al hacer este contrato, Rockefeller pudo llevar su petróleo a varias partes del país en un tiempo muy rápido. ¿Quién fue Cornelius Vanderbilt? Vanderbilt, pues básicamente fue el Comodoro, le decían el Comodoro. Fue el patriarca de la familia Vanderbilt. Básicamente este hombre tenía casi casi todas las vías ferroviarias y también los barcos. Este hombre controlaba mucha parte del negocio norteamericano y también era propietario de más del 80% de los servicios que tenían que ver con el transporte en ese tiempo. También sufrió uno de los primeros accidentes en los Estados Unidos, porque en sus primeros viajes su ferrocarril se volcó y se rompió pues dos costillas y se hirió de gravedad. Y uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, John Quincy Adams, estuvo en ese viaje. Si quieren un video acerca de Vanderbilt, suscríbanse al canal y pues así van a ver todos esos videos muy interesantes que iré subiendo al canal. ¡Hey! Suscríbete a mi canal, que es gratis. Ayúdame a seguir creciendo y para más contenido como este. Así que piénsatelo y suscríbete, que es gratis. Y activa la campanita para que te llegue todo mi contenido, que es de mucho valor en mi opinión. Y que la verdad, las cosas que aprendes aquí no lo vas a aprender en todos lados. Así que vamos a seguir con el video. Su primer gran paso se convirtió en un problema. No se dejó intimidar, hizo que la ficción se hiciera realidad y creó su propio camino. Ahora, me estarás preguntando, ¿por qué dices esto? Si ya tenía buenos canales de distribución. ¿Qué pasa? Cornelius Vanderbilt vio el gran crecimiento de la Standard Oil. Los encargos seguían subiendo y Rockefeller seguía mandando y mandando a un muy bajo precio. Pero ¿qué pasa? Cornelius Vanderbilt hizo lo siguiente. Se alió con sus competidores para que le subieran el precio a Rockefeller y así no pudiera tener de otra que pagar mucho más por su petróleo. Pero ahora vamos a llegar a esto. Hizo que la ficción se hiciera realidad. ¿Por qué digo esto? Hizo algo revolucionario para esa época. Oleoductos. Ahora, me vas a decir, ¿y por qué esto le funcionó? Hizo 6.300 kilómetros de oleoductos. Con el dinero que pudo ganar en los años anteriores, le daba para hacer este gran proyecto y lo logró. Con esto, conectó a todos Estados Unidos. Podía llevar petróleo de California a Nueva York, de Pittsburgh a Chicago, fácilmente. Y esos oleoductos aún siguen en los suelos estadounidenses. Lo que hizo Rockefeller fue básicamente no dejarse intimidar y buscar su propio camino para que sus canales de distribución fueran más eficientes, más baratos y que él no tuviera que pagar tanto para así transportar su producto. Muy bien. Rockefeller aprovechando una crisis. Bien, chicos. Rockefeller básicamente comenzó su empresa 3 años antes de la Gran Depresión de Estados Unidos en 1873. Rockefeller aprovechó todo esto. Él incluso se dio cuenta que iba a pasar el gran crack en la bolsa de valores de Estados Unidos y vendió todo, y 3 días después llegó lo inevitable. Todo el mundo estaba invirtiendo así a lo loco y esto hizo que la economía se cayera de un momento a otro. Aquí podemos ver cómo estaba en la época muchas personas buscando cómo sobrevivir a esto. Y esto es una de las acciones que tuvo el Standard Oil en 1873. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo Rockefeller aprovechó esto? Básicamente utilizó la estrategia Morgan. Fue y compró en un momento donde
todo el mundo estaba muy vulnerable y él aprovechó eso. Compró todas las refinerías competidoras a un precio muy bajo y con esto empezó a forjar con lo que fue su gran monopolio. Él compró la gran mayoría de las refinerías y con esto obtuvo más del 90% del negocio para él solo, a un precio pues muy bajo, porque básicamente a las personas no les quedaba de otra y tenían que vender sus negocios a precios bajos si querían sobrevivir a la Gran Depresión. Muy bien, ahora vamos a ver Rockefeller y su monopolio. Ya Rockefeller había empezado a mostrar las garras, había empezado a mostrarle al mundo y al país Estados Unidos que él era el dueño absoluto. Y esto les trajo muchos problemas. Las personas no les empezó a gustar absolutamente nada que él tuviera toda esa cantidad para él solo. Básicamente que tú te comas el pastel tú solo y que le dejes las migajas a las otras personas, ¿me entiendes? Eso es lo que pasaba con esto, con Rockefeller. Y para ese momento, ya para llegando a esto de los años 1900, las personas empezaron a protestar y empezaron a decir que esto era algo muy malo, que era un abuso, y empezaron así a pedirle a los gobiernos que hicieran algo acerca de esto, pero para ese momento no había ninguna ley que le prohibiera a Rockefeller hacer lo que estaba haciendo. Él había forjado su negocio y pues no podían hacer absolutamente nada. Y Rockefeller pues siguió con su gran monopolio, que llegó a tener el 98% del negocio de los Estados Unidos del petróleo. Muchas personas dicen que pues solamente fue un 90-91%, pero yo digo que realmente llegó a ser el 98% del negocio en Estados Unidos. Los casos extremos necesitan medidas extremas. Compró al presidente de los Estados Unidos, William McKinley. Estos tres que vemos en pantalla fueron unos grandes, pero muy grandes magnates en ese tiempo. JP Morgan, Andrew Carnegie y John D. Rockefeller. Estos tres se unieron, aunque no eran muy amigos, pero se tuvieron que unir para así comprar al próximo presidente de los Estados Unidos. Y yo no digo que ellos fueron y cuando el presidente se fue elegido ellos lo compraron, no. Ellos pagaron todo lo que se había que pagar, publicidad, campaña, todo, absolutamente todo. Ellos pusieron a McKinley en el poder. Y una vez más demostraron que el dinero puede más que el gobierno de los Estados Unidos. Que para ese momento pues no es como está actualmente. Todo por mantener el negocio. Esta persona que estoy aquí apuntando con el mouse es William McKinley, el presidente de los Estados Unidos que estuvo por casi 2 periodos antes de ser asesinado por este hombre llamado Leo Sutherland, creo que más o menos así que se pronuncia. Pero ¿por qué fue esa gran necesidad de comprar un presidente? Porque este que está aquí amenazó con tumbar todos los monopolios que había en todas las áreas económicas, y esto no le caía nada bien ni a Andrew Carnegie, que tenía todo el negocio del acero, ni a John D. Rockefeller, que tenía todo el negocio del petróleo, ni a JP Morgan, que estaba empezando algo muy grande: iluminar al país con la bombilla eléctrica. Y por eso digo que no eran tan amigos, porque básicamente Morgan era como quien dice el archirrival de Rockefeller, porque básicamente cuando empezó a salir esto de la bombilla eléctrica, pues normalmente el queroseno pasó a un segundo plano. Standard Oil contra los Estados Unidos. Lo inevitable tenía que pasar. Mataron a McKinley. Subió este hombre, Theodore Roosevelt, un hombre que estuvo muchos periodos en los Estados Unidos, un gran gobernante, una persona que merecía estar en el cargo, que al final murió por un accidente cerebral
en 1945, un poco después de que acabó la guerra. Aquí están pues algunas de las noticias de que ya el Standard Oil es algo ilegal lo que estaban haciendo. Y yo la verdad no lo veo tan así. Yo la verdad veo que solamente son una empresa que básicamente hizo lo que tenía que hacer en los momentos correctos. Pero al final es muy malo para la economía. Porque la persona que quisiera entrar en ese negocio no lo iba a poder hacer. Porque el Standard Oil se lo iba a comer entero. Y fácilmente. Y de aquí, como pueden ver, la Standard Oil perdió y tuvo que disolverse, tuvo que entregar a varios accionistas e inversionistas, tuvo que empezar a dividirse, se dividieron como en 34 partes y todo lo que ven aquí ha salido de Standard Oil, todo lo que hay aquí ha salido de Standard Oil. Seguramente reconocen varios logos y pues Standard Oil fue, como quien dice, la base del negocio del petróleo en los Estados Unidos. Rockefeller fue el patriarca de ese negocio. El fin de un titán. Luego de que su empresa fue derrocada, básicamente Rockefeller no se paró ahí. Empezó a hacer más negocios, empezó a hacer una inmobiliaria con su hijo, John D. Rockefeller Jr., y básicamente empezó a empeorar porque empezó a perder pelo, problemas de salud. Ya con 50 años parecía que tenía 70. Como ven aquí, creo que aquí no tenía más de 60 años, ¿sabes? Y sorprendentemente murió a los 98 años. Porque empezó a comer mejor, empezó a cuidarse mejor y tuvo que dejar el negocio. Y murió antes de ver a su nueva gran compañía explotar como debía hacerlo. Pero al final este hombre hizo que un nombre de inmigrantes europeos se hiciera en uno de los nombres con más peso y valor en la historia de los Estados Unidos. Señores, este fue John D. Rockefeller. Y si quieres más el contenido, otra vez te lo vuelvo a repetir, ya sé que soy un poco pesado, pero si quieres más este contenido, suscríbete al canal. Únete a mi comunidad de suscriptores. Activa la campanita. Y pues ya saben, chicos, espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado, que lo aprovechen. Y también, si quieren unos consejos muy buenos de John D. Rockefeller, que muchas personas como John Passos y el creador de Alibaba han seguido, síganme para más contenido. Tengo muchos videos aquí que les podría encantar y que les podría ayudar. Esto para los emprendedores va como anillo al dedo. Estas son de las personas que son el modelo a seguir para cada persona exitosa. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado y adiós.